Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. El Evangelio de este domingo nos presenta el comienzo del ministerio público de Jesús. La semana pasada Jesús llamó a sus primeros 4 discípulos y los invitó a ser pescadores de hombres. Pescador de hombres, explicamos la semana pasada, significa sacar a las personas del agua, que es nuestro hábitat antinatural. No es el lugar natural para que nosotros vivamos, no es nuestro ambiente natural. El agua puede causarnos la muerte, nos ahoga literalmente. Jesús quiere evitar que nosotros nos ahoguemos en nuestros propios vicios, en nuestros propios situaciones estresantes, en nuestras propias debilidades, que no nos ahoguemos en nuestro mismo pecado. Jesús no quiere que nosotros aprendamos a respirar bajo el agua. No es donde nosotros tenemos que estar. Nuestro lugar favorecido para vivir es en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y no en nuestros pecados. Con sus primeros 4 discípulos, Jesús comienza su actividad de pescar a hombres. Pero ¿a dónde va Jesús a pescar a estos hombres? ¿A dónde va a rescatar a estas personas del lugar de muerte y sacarlos a un lugar de vida, donde puedan respirar, donde puedan vivir y prosperar? ¿A dónde va? No es sorprendente que para Jesús va a un lugar menos esperado. No va a los lugares frecuentados por pecadores. Jesús no va a una cárcel, no va ni siquiera a una esquina, no va debajo de los puentes, no va a un bar, a un salón, no va a los lugares donde normalmente nosotros esperamos ver a los pecadores. ¿A dónde va? Va a Cafarnaúm y va a la sinagoga. Dice el Evangelio: entonces llegaron a Cafarnaúm y en un sábado entró Jesús en la sinagoga y empezó a enseñar. El día sábado es el día del culto en la sinagoga. Jesús inmediatamente va a la sinagoga, pero el evangelista nunca dice que Jesús va a participar en el culto de la sinagoga. Dijo, inmediatamente comenzó a enseñar. O sea, Jesús va a corregir lo que se ha enseñado hasta ahora en estos lugares de la palabra de Dios. Jesús inmediatamente comienza a enseñar. ¿Cuál es la reacción de la gente? Dice el evangelista: el pueblo estaba asombrado de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Esto no significa que Jesús enseñó con una autoridad potente, como lo haría un dictador. Jesús ciertamente enseña con autoridad, pero es una autoridad que viene de Dios. Y la autoridad que viene de Dios nunca viene impuesta, sino que es para la libertad. La autoridad que Jesús usó fue la misma autoridad divina que Dios compartió con los profetas y después ciertamente también se los dio a los escribas para dar a conocer la palabra de Dios a todas las personas, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Y eso es lo que Dios entendía enseñarle a su pueblo, que sus palabras son espíritu, libertad y vida. Lo que sucede a continuación es impresionante. La gente en la sinagoga siente algo completamente diferente en las palabras y en los gestos de Jesús. Escuchan la autoridad de Dios en las palabras y en la voz de Jesús. La gente va a la sinagoga por la misma razón que hoy nosotros vamos a misa o a la iglesia, porque tenemos un profundo deseo de escuchar las palabras que nos llenan de espíritu y de vida. Tienen una profunda necesidad no solo de existir, sino de experimentar la plenitud de la vida. Y esa plenitud de la vida nosotros la encontramos en las palabras de Jesús. Jesús viene a darnos vida y vida plenamente. La gente se asombra
de esta novedad de las palabras de Jesús. Y decía que Jesús enseñaba con autoridad, a diferencia de los escribas, que no venían con la autoridad de Dios, sino que tenían que imponer su autoridad al pueblo con muchas amenazas, con muchos miedos. ¿Por qué? Porque esa autoridad no venía de su interior, venía del exterior. Es casi como nosotros nos enseñaban: Dios te va a castigar por esto. Si no haces esto, Dios te va a mandar al infierno. Dios te va a castigar eternamente. Dios te va a alejar de Él. Es la misma cosa. Esa es un miedo, esa es una autoridad exterior, no es una autoridad interior. Se creía que los escribas eran sucesores de los profetas, que eran personas que después de una larga vida de estudio de las Sagradas Escrituras recibían la misma autoridad que Moisés y enseñaban, y sus enseñanzas eran consideradas inefables, infalibles. Sus palabras fueron consideradas la misma palabra de Dios. Jesús comienza a enseñar y la gente le encanta. La gente está conmovida con las palabras de Jesús. Sus palabras los conmueven y algo sucede tan pronto como surge este entusiasmo. En cuanto la palabra de Dios se hace viva y vive entre la gente y les da entusiasmo y les da esperanza y les da fe y esperanza, nos dice que también sube la oposición. El evangelista escribe: enseguida apareció en su sinagoga un hombre con un espíritu inmundo, sucio. Espíritu quiere decir fuerza o energía. Cuando este espíritu viene de Dios, se llama santo, se llama Espíritu Santo, porque saca a la persona de las tinieblas a la luz, del pecado a la vida, de la adicción a la libertad. Cuando proviene de la realidad contraria a Dios, del anticristo, se llama impuro, sucio. ¿Por qué? Porque mantiene a la persona en la oscuridad, en el pecado. Es lo que nosotros llamamos posesión, es decir, dejarnos poseer por la oscuridad, por dudas, por pecado. Y no nos permite ver la luz y la esperanza que Dios viene a traernos. Podemos decir que estas personas están poseídos por su tradición, por sus costumbres y por no ser abiertos a la novedad del Evangelio, a la novedad que viene a traer Jesús. ¿Por qué el evangelista Marcos introduce en la sinagoga una persona con un espíritu sucio, inmundo? ¿Por qué? Porque según San Marcos y Jesús, es la institución religiosa la que con sus enseñanzas aleja a las personas de Dios. En lugar de acercarlas, las aleja, le hace la vida imposible para la gente. Hace que las personas se sientan peor consigo mismas y hacerlas sentir indignas de Dios. Es muy común todavía hoy en la predicación de muchos sacerdotes y de muchos obispos recordarle a la gente que no son dignos, que son pecadores, que tienen que hacer esto y esto y esto antes de ser dignos de venir con nosotros y compartir la mesa. Es un mensaje todavía muy actual. La persona con espíritu inmundo comienza a gritar. Esta persona tampoco soporta ni las enseñanzas ni Jesús, ni el entusiasmo y la fe que encuentran los demás presentes. Empieza a gritar y dice: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Por qué el espíritu inmundo tiene que recordarle a Jesús que es de Nazaret? Porque Nazaret era vista como un lugar de rebeldes, de inconformistas. O sea, le está diciendo: yo sé de dónde vienes tú y yo sé la clase de gente que son ustedes. Y dice, ¿has venido a destruirnos? A destruirnos. Habla en el plural. O sea, no es algo de una persona, es algo de una institución, es algo de una organización. Pero, ¿a quién destruye Jesús con sus enseñanzas? Jesús no destruye a ninguna persona. Ni siquiera a Satanás mismo destruye. Jesús, con sus enseñanzas, está destruyendo el prestigio de los escribas, la falsedad
de las personas religiosas, de aquellos que dicen tener la autoridad de Dios para enseñar. Lo que Jesús está destruyendo es la doble vida de personas religiosas que creen de tener una falsa autoridad porque enseñan una cosa y hacen otra. Pero Jesús no destruye a la persona. Jesús quiere la conversión y la salvación de la persona, no la destruye. Destruye sus malos hábitos, sus malos comportamientos, la falsa autoridad que tiene. Entonces, ¿quién es este hombre poseído por un espíritu inmundo? Es la persona que ha dado adhesión ciega a las enseñanzas de los escribas. Es aquellas personas que dicen, yo creo esto porque así siempre ha sido. O sea, están cerrados a la novedad del Evangelio y se sienten amenazados. Si tú amenazas la institución religiosa, se sienten amenazados también ellos. Luego le dice a Jesús, yo sé quién eres el Santo de Dios. Jesús no acepta ningún tipo de diálogo con el espíritu inmundo y le dice, cállate y sal de él. El Papa Francisco nos enseña sobre esto cuando nos dice, nunca discutan con el demonio. Es astuto y inteligente. El Papa también dice, el diablo es un engañador. Nunca hables con él, porque es más inteligente que todos nosotros y nos hará pagar. Y salió de esta persona el espíritu inmundo con convulsiones y aclamando fuertemente. Pero ¿por qué tanta agonía? ¿Por qué tanto drama? Porque es doloroso dejar de lado lo que uno siempre había escuchado y estaba convencido que era la única verdad absoluta. El cambio no es fácil para nadie, incluso cuando el cambio es para el mejor, para mejorar. Preferimos lo antiguo y lo viejo por conocido que lo nuevo por conocer. La verdad ciertamente te hará libre, pero primero te hará sentir un poco más incómodo. La gente decía esto en la sinagoga, y todos estaban asombrados y se preguntaban entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? No es una nueva enseñanza por decir la más reciente o una que se añade a todas las demás enseñanzas. Cuando Jesús viene a darnos una nueva enseñanza, quiere decir que es una enseñanza que reemplaza a todas las demás enseñanzas. No es la más reciente, es la más verdadera, es la más auténtica y no hay necesidad de las demás. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? Es que la gente no encuentra espíritu y vida en las enseñanzas de los escribas, ni de la religión del momento. No encuentran la libertad de ser hijos de Dios en las enseñanzas de sus líderes religiosos. Por eso Jesús invitó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. Las enseñanzas de Jesús es una palabra con autoridad, que cuando se acepta, transforma la vida de quienes la reciben en auténticos hijos de Dios que libremente escogen la novedad de Dios y aceptan los valores del reino de Dios, que son valores que nos dan libertad, espíritu y vida, que ya no nos ahogan con leyes y preceptos, sino que nos da la libertad de escoger el amor que Dios nos da y que somos llamados a darle a Dios y a los hermanos y a las hermanas. Dios los bendiga.